Bien. Vamos a ir a Jeremías capítulo 32. Tenemos una clase muy bonita hoy, como siempre. La clase pasada hablamos acerca del nuevo pacto. El pacto que Dios iba a hacer con la casa de Israel y la casa de Judá. Hoy también vamos a tocar algo acerca del nuevo pacto. Y yo quisiera que un valiente de lo que estaba aquí en la clase pasada me diga por qué el nuevo pacto, Jeremías solo dice Israel y Judá. ¿Por qué no menciona a los gentiles? ¿Por qué no menciona a los gentiles? ¿Por qué Dios habla de Efraín y de Judá? Y parece como que se olvidó de los gentiles. Yo no vine, pero creo que será porque la salvación venía de ahí. Y es 80% de la verdad. La salvación venía de ahí. Y también porque entendían que era algo que era para ellos, que era selecto para ellos. Ellos entendían que era la crema innata de la situación, no era para cualquiera. Bueno, sí. O para casi perro, como llamaban a los hijos. Eso no van a tocar de eso, eso es Ellos grande. se creían o lo creía Dios como hermano. ¿Se creían ellos o Dios? Se creían ellos. Sí. Hay que aclarar un poco. Sí. Vamos a simplificar más la pregunta. ¿En dónde bailan los gentiles en la frase Israel y Judá? Oh, en Israel. En Israel. Explique, Cuando se divide el reino. explique eso ahí, hermana Francisca. Yo no me acuerdo si vine a la casa pasada. Dale. Yo vine. Sí, claro. Pero tú sabes que hubo un momento en que se dividió el pueblo de Israel, ¿verdad? Quedó Judá y las demás tribus, que fueron 10, 10. más no recuerdo, se apartaron. Entonces, Ajá. esas demás tribus que se apartaron, de ahí entonces los gentiles, de ahí los samaritanos, de que no se llevaban por los judíos, etcétera, etcétera. Exactamente. Es así. Como decía nuestra hermana, la salvación, el nuevo pacto, venía del pueblo de Israel. Siempre vino del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios siempre tuvo en cuenta a los gentiles. Siempre los tuvo en cuenta. Y cuando Dios habla de Israel o de Efraín, se está refiriendo a los gentiles. Porque las 10 tribus de Israel, cuando los asirios invaden la tribu del norte, las 10 tribus, ¿qué hace con ellos? Se dispersan. Y los israelitas se ligan con los asirios, con todo el que encontraron. De ahí salen los samaritanos, de ahí salen un sinnúmero de razas. Y puede ser que uno de ustedes también tenga descendencia israelita, porque hubo una mezcla. Entonces Dios le llama a Efraín porque justamente Jacob le dice a Efraín en su profecía, en su bendición, que en ti las naciones iban a alcanzar plenitud. Y cuando dice las naciones, se refiere a los gentiles. Entonces Dios siempre tuvo en cuenta a los gentiles desde el inicio. Y por eso es que el pacto se hace con la casa de Israel, representando a todos nosotros, y con la casa de Judá, representando a los judíos. Amén. Entonces no se sienta excluido del pacto.
Todos nosotros somos parte del nuevo pacto. Siempre lo fuimos. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a Jeremías 32. Manténganlo ahí. Tenemos tema para la clase: promesa de salvación y favor divino. Promesa de salvación y favor divino. Dios restaura vidas que han sido destrozadas por el pecado. Y la manera en la que Dios a veces tiene que restaurar la relación casi siempre es por medio de un correazo, de un castigo, de un pelliconcito, porque el ser humano, al igual que los niños, aprenden con correazo, como dice. La Biblia dice que el padre que ama corrige. Amén. Entonces, quédese ahí, Jeremías 32, vamos a leer el verso clave y la introducción. Dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. De las cuales los eché con mi furor. Sí, exactamente. Está mal escrito. Y con mi enojo e indignación grande los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Entonces, había una promesa de parte de Dios de que aún siendo Judá exiliado a nuevas tierras, Dios lo iba a recoger. Nunca se perdió la esperanza de que Dios los iba a recoger de las naciones. Entonces, ¿quién me lee la primera parte de la introducción? Yo voy a ayudar ahí porque no puedo leer la vida, ¿no? Ok. Introducción. Dios es misericordioso y perdonador por naturaleza. En la Biblia, Él mismo se describe como el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Éxodo 34:6. Amén. ¿Qué entiende la hermana Rosy por un Dios que es lento para enojarse, pero que está lleno de amor inagotable y fidelidad? No es el amor como la propaganda que tenemos hoy en día de que Dios es un Dios de amor y por tal razón, como muchos dicen, el infierno no puede existir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tú crees que quiere decir Dios con que tiene amor inagotable y fidelidad, pero que es también lento para enojarse? ¿Acaso tú crees que esa descripción de Dios puede ser un Dios que puede echar al infierno a alguien? Bueno, como quiera hay que tocar la palabra amor. Claro. Amor inagotable. Es algo que el Señor está como Él, o sea, siempre está puro, santo y es inagotable, o sea, y es fiel con nosotros. Así es. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, el Señor nos deja prácticamente las puertas abiertas. No podemos hacer cosas que a Él no le gusten, pero dependiendo de esa misericordia, de ese amor que Él tenga por mí, eso va a depender de cómo las cosas sucedan, cómo las cosas fluyen. Pero cuando habla de inagotable y fidelidad, es algo grande que el Señor tiene por nosotros y trabaja en eso. Es como algo que nunca se va a acabar, es siempre algo que está ahí. Amén. Y que en nosotros se puede, como una vasija, se puede vaciar por un lado Y rebosar. exacto, pero de Él no. Es algo inagotable, algo que está ahí, que nunca se va a acabar y que nosotros debemos estar apegados a esa parte, al Señor. Miren, la prueba más grande de amor Murió por nosotros. Y eso es. ¿Qué más amor de ahí quiere la gente que Dios demuestre? Amén. La gente a veces confunde la palabra amor con dejarme hacer lo que me dé mi gana. Y las cosas no son así. Párrafo número 2. La lección de hoy nos muestra que Dios es misericordioso y su voluntad es restaurar. Su voluntad es restaurar.
Y todos nosotros conocemos las implicaciones de una restauración. Que para una restauración, dicho sea de paso, nos referimos a volver a edificar en una reconstrucción que implica rompimiento, que implica ensamble. Va a doler, es lo que le quiero decir. Aun cuando no haya señales de que el ser humano con quien está tratando esté dispuesto a cambiar o aún a escuchar su palabra. Dios siempre quiere, como dice la Biblia, el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Y eso no va a cambiar. Aun cuando usted se vuelva rebelde a su palabra, aun cuando usted no quiera saber del Evangelio, Dios siempre va a tener sus brazos abiertos. Por eso la mayoría de los evangelistas que tenemos hoy en día, que pasaron por un momento de rebeldía, terminaron predicando la palabra. ¿Pero por qué llegaron a ese punto? Porque Dios nunca dejó de buscarlos. Si fuera otro tipo de Dios y misericordia, sería otra la historia. Si fuera un Dios humano, sería otra la historia. Porque el ser humano no tiene tanta paciencia como para esperar. Imagínense la cantidad de feminicidios que tenemos en el país por infidelidades o cosas que suceden en la pareja. El hombre mata a la mujer y viceversa sucede también. Ahora Dios, que compara la iglesia como una esposa, como una novia, y que lamentablemente esa novia le es por lo menos una vez infiel al día, Como la niña de Jesús. y Dios la perdona cada vez que se arrepiente, es una misericordia muy grande. Y yo creo que los que tienen pareja y los que están casados saben cuánto dolería una infidelidad. Imagínense tener una pareja que le es infiel hasta sin necesidad y él siempre permanece con los brazos abiertos. Para mí esa cantidad de amor, como decía Rosy, rebosante, es indescriptible. Para mí eso es fuera de lo común, de lo humano. No todo el mundo pudiera soportar algo así, y Dios lo hace. No sé, pero cuando se habla de así como del amor del Señor, a veces como que quisiera comprenderlo. Es tan profundo como que uno se pierde. Es como que cuando tú estás en algo que no es real, que no es Sí. lo que tú conoces, que no es la tierra, Es como si te perdieras en el espacio donde aparecen muchas estrellas. incontable, inmenso, no se describe. Inmenso, y como que tú flotas. Yo lo percibo así cuando estoy tratando de entender. El amor del Señor es una explicación precisamente como la de ahora. Y me acuerdo, no exactamente ni con las palabras exactas, en una ocasión el Señor le dijo al pueblo de Israel que se prostituía, ¿verdad?, en pos de otros dioses. Si por lo menos hubiese, yo le estoy diciendo con mis propias palabras, por lo menos un punto en ti no prostituido, por lo menos algo. Oye, el Señor estaba dispuesto en buscar la manera de darle la oportunidad al pueblo de Israel. Así es. Y así es el Señor con nosotros. Ahorita cuando tú preguntabas lo de soy lento para enojarme, yo pensaba que el Señor es paciente con nosotros. Wow, sí. Soy lento para enojarme, Él es paciente. Eso como, óyeme, el Señor compara en una ocasión ese amor que Él siente por nosotros con el de una madre, pero es para que más o menos. Para que uno más o menos entienda el asunto, porque óyeme, todos los seres humanos podemos hablar del amor de una madre, aunque no sea madre.
puede ser niño, puede ser niña, ¿verdad? O sea, que no haya sido madre, puede ser hombre y tiene algo que decir con relación al amor de una madre, o sea, conoce algo sobre eso y acierta. Entonces el Señor, como para darnos a nosotros, como más o menos, darnos esa idea de cómo Él nos ama a nosotros, no dice, mira, es como lo que tú conoces del amor de una madre a su hijo. Entonces, eso es el Señor con nosotros. Así nos ama de especial el Señor a nosotros. Y oye, la niña de sus ojos, que nosotros somos la niña de sus ojos, lo más delicado, lo que uno mayormente se cuida. Oye, es increíble. No tiene. Deberíamos como de tratar de veras, por lo menos que sea un poquito así, de conocer, de estar en ese ambiente, de lo que Él de veras siente por cada uno de nosotros. Y tenemos que, porque lo que más hace el ser humano es quejarse por las cosas que nos suceden. Y a veces le decimos a Dios, ¿por qué tú permitiste esto y aquello? Y eso me recuerda la actitud de la mayoría de la gente, que mientras tú eres bueno con ellos, tú eres el mejor. Desde que tú cometes un error, se le olvida todo lo bueno que tú hiciste y ya tú eres el peor del mundo. El hermano Elpidio. Es que ciertamente hay algo que explica el amor de Dios hacia el ser humano y la ingratitud del ser humano hacia el ser humano. No hacia Dios, sino hacia el ser humano. Porque tú hiciste una comparación de que es tanto amor que un hombre que tiene un matrimonio, una pareja que sabe que le es infiel a cada minuto, porque le da la voluntad y que no es bueno, porque eso es bien sencillo. Un hombre, por ponértelo así desde el punto de vista humano, un hombre rescata a una mujer que en su vida era prostituta, la saca de un burdel, la hace su esposa, pero él nunca le va a caber en su cabeza que ella puede ser infiel. Pero no porque haya sido antes prostituta, es que su condición humana es la de fallar. Dios sabe lo que Él creó y Él sabe que eso que Él creó lo tiende a fallar, y como tiende a fallar, Él sabe que también tiene la condición de arrepentirse de lo que hizo. O sea, si Dios supiera que nosotros no somos capaces de arrepentirnos, no crea, en el primer entrega nos lleva la cabeza, como los ángeles. Porque Él sabe que no. Una prueba de que Él sabía que éramos vulnerables para allá fue que Él entregó a su hijo. Porque Él sabía que lo único que redimía era porque estamos llenos de imperfecciones. Dios hizo al ser humano semejante a Él, pero no igual. Por tanto, es imperfecto. O sea, el que un ser humano no entienda que otro ser humano le va a fallar, olvídese de eso. Eso es algo de ingratitud del ser humano. El ser humano anda con eso. ¿Usted cree que fulano, porque es el más intelectual del mundo, nunca se va a equivocar? Y el día que se equivocó, usted dice, y él se atrevía a decir eso. Él hizo tal y tal cosa. Baja, pero no, man. Dígame usted. Y es la realidad del ser humano versus el ser humano. Versus Dios no, porque Dios sabe lo que hizo. La Biblia dice que Jesús fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Dios, como dice Elpidio, conocía al ser humano antes de crear al ser humano y preparó a su hijo mucho antes de la creación. La pastora tiene algo que decir. Con refiriéndome a lo que dice el hermano Elpidio, las personas, digo yo, sin temor, porque lo más duro que tú te sientes, tú tienes un amigo, y tú confías en tu amigo. Dice cosas tuyas, pero no para de contarlo. ¿Me entiendes? Porque si Mara es mi amiga, me dice cosas de ella, jamás es de ella. Y claro. Y duramente hace así, ¡pum! Y cuando menos espera usted, se le dice a usted todo lo que usted habla con
Mira, hermano, usted dice, pero ¿y qué Dios ser humano mío. es ese? ¿Qué ser Pero humano sucede. puede ser? Yo he visto eso, ese caso. Sí. Hermano, yo digo, wow. Yo no me digo, wow. Porque aún, como dice la hermana Elsa, si una amiga mía me dice que eres mi madre, yo no voy a decírselo nunca. Porque ella me dijo, no quiero que ella lo sepa. Si me dijo así, amén, terminó eso. Mejor no haberlo escuchado. Eso es todo. O responderle ahí. Pero nunca. Y a disfrutar que la mamá, ay mamá, ¿tú sabes qué digo? Una leche de esto. Sí. Wow, por eso yo me lo digo de todo. Por ser amiga. No. Mire, es un problema contar secretos, señores, porque, Dice- concho, uno se lo dice a alguien y ese se lo dice al de confianza, y ese el de confianza, y ese el de confianza. No, lo grave del caso es que tú oyes que hay gente que dice, no, fulano es una tumba. No hay uno aquí en el pueblo que sea una tumba. Porque usted dirá, bueno, no lo divulga. Ah, póngase usted. Se lo dice un solo nada más. Sí, póngase usted. Yo no se lo digo a nadie, yo no lo divulgo. Pero Mari es mi esposa y yo lo comento con Mari. Mari, que tiene mucha confianza, Con una o es amiga. una muy cercana a su mamá. Sí. No comenta a su mamá. Y la mamá de Mari a otra amiga o a otra hermana. Miren, no hay uno que no cuente. Y ya Por es, eso es. sabe todo el mundo ahí en confianza. Por eso es que nuestros viejos antepasados decían, lo que usted no quiere que se sepa, No lo diga. trágueselo. Trágueselo. Nadie lo va a poner. O el proverbio, maldito el hombre. Que confíe en otro hombre. Mire, eso- Pero yo tengo una compañera de trabajo que no es que ha ido de cadena en cadena, ella misma es. Ella me lo cuenta a mí porque soy una persona de confianza, pero va donde otro pastor se lo dice porque es persona de confianza. Esa es capaz de que si le pagan para que no Mi diga algo, cuenta no lo lo sabe, pero no podemos la cadena porque ella sabe la cadena. mire, Toma tu dinero, que yo no el ser humano, señores. No hay forma. El ser humano, como dice el pidio, tiende a hacer lo malo. Tiende a hacer lo que no se debe. Esa es como su inclinación. Pero vayamos a Jeremías capítulo 2, capítulo 32. Capítulo 32. Vamos a leer el primer y el segundo verso. Jeremías. Sí. Está bien. Jeremías, señores, es un profeta que Dios llamó nada más para decir cosas malas. Caramba, Jerez. Le llaman el profeta llorón porque el tipo... Ay, Imagínense que Dios lo llame. No, pero no cuente Jeremías Félix, ¿no? No. estamos hablando de Jeremías, no hay uno aquí. Jeremías 32. Es como que Dios lo llame a predicar y que nadie acepte su mensaje. Y que usted le diga a Dios, Señor, pero Dios mío, dime que algo bueno va a pasar, por lo menos para que me den una oportunidad en la iglesia. Dios. David, Jeremías era como esclavo. Cada vez que él decía eso, yo le daba otra mano para que le parten la boca. Siempre le daba otra mano. Sí. Dios mío. Mire, usted lee el libro de Jeremías y lo que va a encontrar ahí es mala noticia. Ay, si lee Lamentaciones. Jeremías 32, versos 1 y 2. Quien lo lea primero lo lee. Amén, dice así, en nombre de Jesús. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año de 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá.
Entonces, inicios. Estamos ante el reinado de un creciente imperio, Babilonia, liderado por Nabucodonosor, hijo, y realmente era un imperio. Estos hombres eran inganables, como dicen. No había forma de lidiar con ellos. Egipto no podía con ellos, y eso es mucho decir, porque Egipto tenía una de las estrategias de guerra más impresionantes de la época. Estos hombres de Babilonia acabaron con el imperio asirio, que también es mucho decir, porque Nínive era una ciudad que estaba rodeada de ríos, y cuando una ciudad está rodeada de ríos es casi imposible ganarle, porque hay que cruzar ese río. Y no sé cómo Nabucodonosor padre desvió, porque antes habían unos intelectuales, señores. Ahora hay tecnología para hacer eso, pero con las condiciones de ese tiempo, desviar un río, eso es algo impresionante. Ellos pudieron hacerlo, pudieron ganarle al imperio asirio. Se levanta este imperio de Babilonia, y Dios le había dicho a Judá que pagara tributo. Paguen tributo, porque ustedes están o han sido desobedientes, y si van a pelear contra Babilonia, yo no los voy a proteger. El rey de Judá se llevó de Faraón Necao II, que le dijo: no, ve, pelea contra Babilonia, que yo voy a estar contigo y yo te voy a defender. Y ahí entra el proverbio que decía la pastora: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo y desecha la palabra del Señor. Porque si Dios te dice que tú no tienes condiciones para pelear, que pagues tu tributo tranquilo, porque Babilonia no molestaba a nadie siempre y cuando le pagaran su dinero, y tú te quieres llevar del faraón que te dijo que vayas a pelear, que él te va a defender, ahí entra la maldición. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jeremías tiene años diciendo: Dios se va a llevar a este pueblo de la ciudad, ustedes van a ser extranjeros. La ciudad santa era algo muy, muy importante para Israel. Habitar en la ciudad santa era algo muy importante para Israel. Y hablarle de un exilio era casi hablarle de una muerte. Y ustedes saben la condición de Israel cuando estaba en Babilonia, que gemían de dolor, que oraban en dirección al templo porque extrañaban su tierra. Era algo muy importante. Desobedecen al profeta, van y pelean contra Babilonia, y adivinen qué sucedió. El faraón no apareció por ninguna parte. El que dijo que lo iba a ayudar, que lo iba a apoyar, que se vaya a la guerra, que no le hiciera caso a Dios, que eso era una batalla segura, no apareció por ninguna parte. Entonces, por todas estas palabras de Jeremías es encarcelado, y aquí es donde estamos. El profeta estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Por qué? Por sus profecías. Pero todo el mundo sabía que él era un profeta de Dios. Y ustedes van a ver por qué. Dice el verso 3: porque Sedequías, rey de Judá, le había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová: he aquí yo entrego la ciudad en la mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará. Cierto, será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Entonces, Jeremías, esa era la profecía de Jeremías. Sedequías lo tenía preso ahí y le decía: ¿por qué tú dices eso? Pues, Dios mío, es como acá cuando fue donde Micaías o Miqueas, no recuerdo bien, y le dice:
dime lo que ha de pasar. Y el profeta le dice, no, ve que te va a ir bien. Y Acab le dice, no, yo te conozco y yo sé que todo lo que sale de tu boca es malo. Tú no me estás hablando la verdad. Entonces, así mismo le pasaba a Sedequías. Sedequías está viendo a Jeremías y le dice, Dios mío, pero di algo bueno. Profetízame algo bueno. Y eso me recuerda mucho la tendencia de estos tiempos, donde los pseudo profetas de este tiempo están en las iglesias profetizando bendiciones para que lo inviten. Y cada vez que lo invitan a un sitio, solo ven prosperidad, abundancia, y ven a alguien y le dice, yo te veo en las naciones, y ven a fulano y le dicen, hay una promesa que Dios te dio y tú la vas a ver en tal y pronto, y agarran a otra persona y le dicen, hay algo dormido delante de ti que Dios va a despertar y tú vas a ver las naciones y vas a ver los ministerios y los milagros y todo positivo, claro, y el pastor contento, wow, eso es un hombre de Dios, hay que invitarlo otra vez, y así lo invitan a otra iglesia y allá riegan bendiciones por doquier. ¿Y qué diferencia hay entre estos profetas de ahora y los profetas de Acab? Que Acab, desobediente, idólatra y todo lo malo del mundo, va donde los profetas y le dice, ¿cómo me va a ir en la guerra? Y ellos le dicen, le va a ir bien. Usted es un hombre de Dios. Entonces, ¿qué sucede con los profetas que hablan cosas negativas? Pues la gente lo desecha, lo mete preso, lo odia, lo insulta. Yo estaba en una vigilia donde todo era fuego, todo era bendición, no en la vigilia nacional, sino en otra anterior. Sí, porque yo creo que aquí algunos fueron a la vigilia nacional. Yo estuve en dos vigilias la semana pasada. En la primera que yo estuve, todo era bendición, todo era fuego, todo el mundo cantando Yeshua contento, gloria. Hasta que se subió un muchacho lleno del poder de Dios y empezó a decirle a la gente que había muchos danzando ahí que tenían problemas. Que tenían problemas. No estaban bien delante de Dios. Ahí empezó la gente a irse. Yo vi gente yéndose, yo vi otros que se sentaron atrás. Y ya el grupo que estaba adelante danzando y gloria a Dios, se le apagó el fuego, hermano. ¿Por qué? Porque las profecías malas, cuando Dios revela lo negativo, a nadie le gusta eso. A ellos les gustan cuando le dicen que Él va a ser profeta, que tú vas a ser evangelista, que te van a bendecir. Esas son las profecías que le gustan a la gente y por eso esos son los profetas que tienen dinero, que viven bien, que tienen agenda, etcétera. ¿Entienden? Entonces, esta es la misma situación que se da aquí. Sedequías le dice, Dios mío, pero profetiza algo bueno. Con razón es que tú te estás muriendo. Mira, tú estás en los huesos, tú no comes. Nadie quiere saber de ti. Tú cada vez que hablas te dan unos golpes porque tú no profetizas nada bueno. Entonces, yo quiero que alguien me lea desde el verso 6 hasta el verso 8. Un poquito largo ese verso 8. ¿El verso 6? Sí. Dice así, Jeremías compra un campo. Después Jeremías dijo, recibid esta palabra del Señor. Hanamúel, hijo de Salud, tu tío viene a decirte, cómprame mi heredad que está en Anatol, porque tú tienes derecho de comprarla. Y conforme a la palabra del Señor, vino Hanamúel, mi primo, al patio de la cárcel
Hasta ahí, también. Ok. Entonces miren, ahora viene lo raro, lo raro. Dios le dice a Jeremías, antes de que él estuviera preso, de que él le está diciendo, ¿por qué tú sueltas todo lo negativo de tu boca? Y Jeremías le dice, no, espérate. Verso 6. Vino palabra de Jehová a mí. Lo que yo estoy hablando no es porque yo quiero. A mí no me beneficia en nada decirle nada negativo a nadie. De hecho, yo lo que me puedo ganar un enemigo diciéndole algo negativo a alguien. Si yo lo dije, fue porque Dios me lo dijo. Entonces oigan lo que él dice. He aquí, le dice Dios, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad. Dios le está diciendo a Jeremías, te voy a dar una palabra, y para que sepas que fui yo que te la di, que no fue tu imaginación, va a venir fulano de tal, no quiero mencionar ese nombre otra vez, es incómodo, y te va a decir, cómprame mi heredad. Justamente pasó eso. Vino él y le dijo a Jeremías, cómprame mi heredad porque tú tienes derecho, etc. Ahora viene lo raro, hermanos. ¿Para qué Jeremías? Una pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Para qué Jeremías va a comprar esa heredad si Dios le está diciendo que Babilonia va a entrar a la ciudad, los va a sacar de ahí y se va a quedar con la ciudad? Eso como que Dios le diga a usted, compra ese carro, porque va a venir Carlito, que es policía, mañana y va a quitar todos los carros de la ciudad. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios le dijo a Jeremías, compra esa heredad? Aunque luego le iba a decir que el rey de Babilonia se iba a quedar con toda la tierra de Judá. Vamos a ver. Tú acabas de decir que él le puso como señal que su Dios vendría a venderle una tierra como señal de que él era quien hablaba a través de él. Así es. O sea, era como una confirmación ese hecho. Sí. Que el Señor le dijo que acontecería. Así es. Era una confirmación de que Dios era quien hablaba, de que Dios era quien se dirigía. Quien se dirigía a él. Pero ¿por qué Jeremías la compraría? ¿Tendría sentido que yo comprara, como dije, un carro sabiendo que el 5 de mayo le van a quitar los vehículos a todos en la ciudad? Dependiendo de quién te viera. ¿Qué usted opina, hermano Elpidio? Algo que tú estás explicando es que ¿quién lo mandó a que mira, yo te voy a, va a venir curado? ¿Quién es fiel seguidor de Dios? Quien cree ciertamente en Dios, no pregunta a lo que Dios impone. Entonces, aunque Dios después te diga a ti, mira, el vídeo, David te va a entregar esa computadora, llévatela. Pero mañana Gonzalo va a recoger toda la computadora que tenga en el edificio de público. A mí no me interesa por qué Dios, después que me dijo que tú me das la computadora, va a mandar a Gonzalo a buscarla. No me interesa, ¿por qué? Por la misma razón que a Abraham no le interesó saber por qué Dios le dijo mata a tu hijo, que le dio por promesa. Por una razón muy sencilla. Había una confianza tan firme en que Dios tenía algún plan, independientemente de que lo perdiera, que aún no lo matara, Dios sabía que Jesús iba a reír. Eso mismo pasaba con Jeremías. Aunque yo sé que eso que yo estoy comprando lo perdí, hay un beneficio mayor de Dios para mí con quien se va a quedar con esa tierra. ¿Qué pasó con Jeremías después que Nabucodonosor tomó el control de la tierra? ¿Cómo han tratado? ¿Le fue peor? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque Jeremías dijo lo que Nabucodonosor quería escuchar.
Pero no porque Jeremías lo quiso decir, sino porque Dios le dijo que Él era el control total de esto y que Él va a reinar sobre todo en este camino. Eso conllevó a que Nabucodonosor entendiera que Jeremías era un profeta que merecía estar en el sitial más alto y que tomara la decisión que él quiera, que Él le daba la soberanía para la visión. O sea, Jeremías no le importó, me la quiten. Dios tiene algo más para adelante mejor. Lo que no sabemos hacer es nosotros. Me robaron el carro, me morí. Sin pensar que Dios me mandó a robar porque Él me va a dar. Wow, miren, ahí está la respuesta, hermano, sin usted darse cuenta. Mire qué paralelismo hizo el hermano Elpidio con lo que le pasó a Abraham. Dame a tu hijo. Y él fue, porque él sabía y estaba seguro de que aún matando a su hijo, Dios le había dado esa promesa. Que él le dijo a los que estaban ahí, a los siervos que fueron con él: espérense aquí, que yo subiré con mi hijo y volveremos. O sea, el hombre estaba confiado de que eso iba a suceder. Entonces, ¿por qué Jeremías compra esa heredad? Porque él estaba confiado de que Dios la iba a devolver, de que Dios iba a devolver la tierra prometida a Israel. Él estaba 100% seguro de eso. Que era el imperio más grande, que era Babilonia, eso no me interesa. Yo voy a comprar mi heredad. Y usted va a ver más adelante lo que Dios dice. Entonces Jeremías recibe la orden de Dios de comprar un terreno justo cuando la ciudad estaba a punto de caer en manos de los babilonios. Entonces dice, Jeremías legaliza la compra de este terreno y lo guarda con la esperanza y promesa de que un día Dios restauraría a su pueblo. Hace falta gente con ese nivel de seguridad, con ese nivel de confianza en Dios, de que Dios le pida algo y que lo hagan sin pensar mucho en eso. Yo recuerdo un testimonio de un hombre de Dios, muy preparado, sabía muchos idiomas, estaba estudiando medicina y Dios le dijo: te cambio tus planes por los míos. Básicamente le dijo que se dedique 24/7 al ministerio. Hay que tener valor para ser un estudiante modelo, para ser un estudiante con conocimiento en tu área, que te guste lo que hagas y que Dios te diga: te cambio mis planes por los tuyos. Ese nivel de seguridad no lo tiene todo el mundo. Habrá gente que va a pensar y va a decir: bueno, seguro fui yo que me imaginé eso. Señor, voy a predicar, pero voy a coger menos materia en la universidad. Estos hombres de Dios sabían hacer ese tipo de sacrificios sin ningún remordimiento, que es lo importante. Entonces el verso 11 y 12 dice: tomé luego la carta de venta, esto es Jeremías, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. O sea, el tipo hizo una compra como que no estaba pasando nada. Llamó a sus testigos, llamó a la gente que traían los documentos, los abogados. Sí. Pero tú no andas diciendo de que tú imagino a la gente acá, los testigos. Y este no es el que anda diciendo de que se va a meter a Babilonia. Y Jeremías tranquilo ahí. Enseña el documento, firma y ya. O sea, eso es algo increíble. Dice el punto C: hoy en día muchos abusan de la profecía para manipular lo que hablábamos. Sin embargo, cuando Dios habla es para reconciliar y restaurar al pecador. Comparta el evangelio con los demás. Entonces, Carol, un momento. Aquí en el capítulo 32, si vamos a ver
a un Jeremías más maduro. Sí, sí. Porque no es el mismo Jeremías que los capítulos anteriores. Para nada. Porque si tú te das cuenta, o sea, Jeremías le decían el profeta lloró, pero él primero se quejaba con Dios que no quería eso. Sí. A pesar de ser un niño, ¿tú me entiendes? Que era algo comprensible, era un muchacho de 17 años. Pero aquí vemos un Jeremías ya que no le importa lo que digan los demás, sino que él escucha la voz de Dios. Sí, y lo hace de forma serena. Exacto. Acto de venta, fulano de tal. Un crecimiento emocional. Y eso lo hacen, mira hermanos, es difícil decirlo, pero eso lo hacen los problemas. Los problemas te enseñan a ignorar los problemas. No a todos, obviamente. Hay gente que nunca deja de ser ansioso y miedoso. Pero hay gente que los problemas, miren, le dan tan duro que cuando se hallan otro problema lo ven hasta pequeño. Un problema que puede volver loco a quien sea. Sí, yo tengo un amigo que mire, debe como 7 tarjetas. No puede trabajar en todos lados porque estaba preso. Y él, mire, es un alma alegre. Nadie le quita la alegría y la felicidad. Y se está cayendo muerto. Nada más puede trabajar en call center porque ahí no te piden carta de buena conducta. Pero el hombre tiene todo lo malo encima. Y él vive, mire, como que... Lo que los La hermana- seres humanos decimos que es malo. Sí. Yo creo que la hermana tenía algo que decir. No, mira esa parte porque lo que tú decías, no es fácil siempre estar diciendo lo malo, entonces, o sea, ese temor de cómo la gente va a reaccionar a lo que tú le vas a decir. Pero ya es madura y que Dios te está hablando y como dicen, acá me importa a mí lo que la gente piense. Yo digo lo que Dios dijo que dijera, ¿sí me entiendes? Entonces ya le está como que bueno, si la gente lo quiere recibir, pues que lo reciba, si no, pues yo cumplí con lo que Dios dijo. Como que le digan, Jeremías, pero ¿y a ti no te importa lo que diga la gente a mí? Pero a mí me han dado golpe y pedra y palo. ¿Qué me va a hacer? Sin embargo, hay gente que los comentarios, Sí, lo de desde que oyen que están hablando de ellos, algo, Una mirada, una depresión, mire. Tú sabes que lo que pasa es que las experiencias no te llevan a ese nivel. Ujú. Yo, por ejemplo, un día estábamos viendo la película, las dos partes de la película Nada que Perder. Es la vida de Edith Macedo. Y hay gente que te dice a ti, cuando tú le dices, mira, es interesante, ve esa película. Que te dicen a ti, no, ese no es el que creó la religión esa, para de sufrir. Digo yo, por eso es que tú tienes que verla, le diga a uno, porque tú no sabes ni lo que está hablando. No existe ninguna religión que se llame para eso. Existe una iglesia que se llama Iglesia Universal de Jesucristo. Sí, es verdad. Y ellos tienen por eslogan decir, Pare de para de sufrir. sufrir, porque era una situación que se vivía en Brasil, mucho sufrimiento, gente en la calle pasando trabajo. Y él entendía que esa gente, el cristiano, tenía que darle la mano, para acá, ven, yo voy a poner este pan, lo comemos entre los dos. Ah, pero a mí me cuentan otra vez, sí, claro, lo que te cuentan tú lo repites. Cuando yo vi esa película la primera vez, son tantas las cosas que ese hombre tiene que soportar. Wow. Y al nivel que él llega, que yo lo llevo a que nadie me lo llevó hasta ahí, no fue él, Dios. Que eso era algo que yo le decía a Mari, mira, yo pienso igual que él, le dije un libro. Que él decía, cuando la gente está hablando mal de mí, eso me obliga a superar los parámetros que yo tengo. Wow. Y yo veo quién está hablando mal de mí. Porque si quien está hablando mal de mí tiene condiciones peores que las mías, no tengo por qué responder. Wow, qué realidad. Se lo dejo. Entonces hay gente que vive una vida así. Yo soy uno que mira, que depende de quién está hablando de mí. Para hacerle caso a eso. Hay gente que yo lo he oído yo, literalmente. No, ¿qué? Y yo lo miro y cuando me veo me doy cuenta quién es. Y Sí, o que no hablo conmigo. Pero ella está esperando que yo le responda. Le duele más que yo le respondí. ¿Por qué? Porque yo no puedo gastar un tiempo porque yo sé que no tiene razón. O sea, te voy a hacer entender que tú no tienes razón. No te interesa, porque ya tú estás prejuiciado. claro. Eso mismo sucedía con Jeremías.
Ujú. Él sabía que el pueblo estaba prejuiciado con él. A él no le importaba lo que el pueblo pensara. ¿Por qué? Yo puedo decirle a ellos que Dios mañana le va a entregar a cada uno un saco lleno de oro y ninguno me van a creer. Porque ya ellos están acostumbrados a que yo les dé mala noticia aparte de eso. Exacto. No me interesa lo que yo pienso. Lo que él me diga, yo voy a decir, se lo voy a decir. Exacto. Pero nosotros no somos Jeremías, ¿no? Dios nos da un mensaje. Dile a Carlito, tal y tal cosa. Y yo lo pienso, no, que le digo a Carlito. Y yo le digo eso, ahorita es pájaro. Va a pensar que son inventos míos, que yo lo averigüé. Es cierto, es cierto. Entonces, yo estoy pensando en lo que Carlito me va a hacer, no en quién me mandó. Jeremías era lo contrario. Él no le importaba lo que pensara Carlito, fue quien me mandó. Ahora, si tú después me quieres romper la boca, rómpemela, pero él me mandó. Y aunque tú me la rompas, viene algo mejor para ti, porque tú me dijiste. No, y es que la reacción de la persona es saber, como lo que tú dijiste, cuando él empieza a decir, hay mucha gente que está avanzando, que está mal, la gente se empieza a ir porque sabe que está mal. Yes. Entonces tú no recibes porque tú dices, ¿y este cómo se enteró? Porque eso, o sea, hay personas, yo me acuerdo una vez que me contaba un amigo de la iglesia, decía, yo fui a la iglesia y ese día yo llegué hasta borracho. Eso fue del domingo, yo llegué, me invitaron y tanto insistir, yo fui borracho. Y cuando empezó a predicar, yo dije, pero ¿y qué me contó? Mi vida, ¿sí me entiendes? Dice, a mí se me quitó el guayabo, dice Doña Colbert. A mí se me quitó el guayabo, se me quitó todo por lo que él estaba diciendo, o sea, estaba hablando de mí, o sea, mí. Estaba describiendo. Sí, exactamente, entonces, tú sabes, pero ¿quién le dijo? Si yo no le he contado a nadie. Entonces esa es la reacción, como que ese choque, Y también porque lo confrontas, o sea, tú confrontas a esa persona con lo que, porque él sabe que es verdad. Exactamente. Pero también Y por eso trae discurso. depende también de la persona, porque ese es el problema de Jeremías, que era un Ujú. muchacho que era familia de sacerdote, pero era un niño de 17 años. O sea, ¿qué validez tiene la palabra cuando él empezó a hablar? De un muchacho. De un muchacho. Entonces a veces Dios coge el menos que tú crees y te dice la cosa tal cual, pero tú no lo coges como de parte de Dios. Ujú. Tú vienes o sea, tú dices, ¿y esto? Y, o sea, ¿quién le dio puesto a él para que me diga tal cosa? ¿Tú me entiendes? No es Entonces, Sí. más, si la persona está en un puesto y tú eres Exactamente, allá. exactamente. ¿Y cómo hicieron con Jesús? ¿De dónde salió este tipo? Exactamente. Y este no es el hijo del carpintero. Eso. A veces le decían, tú viniste de una relación sexual inapropiada. Tu mamá quedó encinta cuando estaban comprometidos. Tú no sabes de dónde saliste. A propósito de eso, y escúcheme la intervención. Nosotros siempre hemos hablado, cuando llegan los tiempos de Semana Santa, siempre hablamos de la muerte de Jesús, del juicio de Jesús, la tradición, pero nunca hemos ido a fondo a lo que pasó ese día, a lo que hicieron durante todo ese proceso de juiciamiento de Jesús. Y para el viernes, en el punto de caballero, que de hecho, nosotros los caballeros, la estamos invitando formalmente a un panel donde vamos a hablar del juicio desde el punto de vista Juicio de al Jesús. que se sometió a Jesús. O sea, lo que vamos a analizar, no desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista humano, todo lo que se violó en Jurídico. ese proceso, jurídicamente, todo lo que se violó para poder lograr Para poder matar a Jesús. O sea, Sí. que era algo fuera de lo normal. No, increíble. Increíble. Yo creo que ¿quién me levantó la mano por ahí? Braulio. No, que yo aquí meditando mientras tú hablabas y con mi hermano el vídeo, o sea, el rechazo que recibió Jeremías no era tanto porque era una mentira que él decía, como tú decías, o sea, era la verdad, o sea, la reacción negativa validaba su mensaje. Yes. Igual que con el Señor Jesús decían lo que decían, tú viniste de una relación adúltera, Ajá. tú eres hijo de un carpintero, era porque la veracidad que él tenía en su ministerio era evidente, o sea, es Yes. innegable. Incluso lo crucificaron por eso, porque no podían negarlo. Es increíble. Como dice Luis Elpidio, violaron toda la ley, la Ujú. ley humana de todo tipo, hebrea, romana, Todo. porque su veracidad era recibida, o sea, era validada por el Incuestionable. Eso se le llama falacia hominem. Cuando una persona en un debate dice un argumento
Y el otro, como no tiene argumentos para rebatir esa verdad, lo que dice, pero tú estabas preso el año pasado. Los políticos, como se defienden. Sí, tú hablaste de mentira. Sí. Oiga eso. Entonces, atacar a la persona, atacan a la persona y no a su argumento para invalidar el argumento. Eso hacían con Jesús. Porque lo que Jesús predicaba, como decía Braulio, era imbatible. Eran verdades puras. Era muy difícil decir, no es así. Por eso cada vez que le hacían una pregunta a Jesús, Jesús nada más respondía una sola vez y se acababa la discusión. Se acababa la discusión ahí mismo. Porque no tenían argumentos o porque el Señor se mandaba porque lo querían aprender. Ah, sí, también. Sí. Miren, y hablando de eso, recuerdo que la vez que lo querían apedrear también fue por una observación negativa. Porque Jesús le dijo, ¿cuántos leprosos no habían en Israel? Y Eliseo justamente fue a sanar a Naamán, que era de Siria. ¿Y cuántas viudas no habían en Israel? Y Elías fue donde una viuda que vivía en Sarepta. O sea, cuando los judíos vieron que este hombre está hablando de un Dios que ignoró a Israel por beneficio de un grupito de gentiles, lo vieron, eso fue una blasfemia enorme. Entonces, debemos cuidarnos también de esa actitud nosotros, porque Jesús le llama a eso hipocresía. Y nosotros también, cuando se nos confronta con algo que nosotros creemos certero, lo satanizamos inmediatamente. Y debemos entender que toda la verdad bíblica tiene su verdad en sí misma y que debe ser estudiada. Yo mismo, cuando viene a ver, sé cosas que tal vez no son así y que nunca me he parado a analizarlas, porque no somos perfectos, como decía el hermano Elpidio. Todos podemos tener concepciones equívocas. Entonces no se cierre en una negatividad profunda cuando le digan, bueno, eso como que no es así. Porque yo le dije a una persona una vez, esa canción tiene una parte mala, porque no son los 24 ancianos que dicen santo, santo, santo. Y casi me mandan al infierno. Tú no sabes quién canta esa canción. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahora tú caíste exactamente en algo que yo quería preguntar. Y yo, pero vamos a buscarlo en la Biblia para que tú veas. No, tú no sabes quién canta esa canción. Y yo, bueno, está bien. Nosotros, los seres humanos, medimos la confiabilidad de una verdad dependiendo de dónde salió. ¿De quién la dice? Wow, ¿Quién eso sí la es cierto. dijo? Pero eso es porque nosotros aprobamos eso, porque aprobamos a esa persona. Yes. Sí. Y Dios nos demostró, desde Génesis Ujú. hasta Apocalipsis, nos ha demostrado que no es el que nosotros aprobemos, sino que cualquiera puede ser aprobado por él. Yes. Una forma de eso es que a veces nosotros decimos, hay una campaña en el parque, en el terreno que está allí, ¿quién va a predicar? David Carlos. Está bien, vamos. Llevamos 7 o 8 hermanos. Ahí, que cruzamos a pie caminando, Y ahí mismo. David Carlos va a predicar. O sea que yo no estoy pensando en que Dios me va a tocar, sino que David me va a hablar. Ujú. ¿Y qué mensaje? O sea, yo no estoy creyendo que es Dios que le está dando un mensaje a David, sino es que David. ¿Qué David que va a predicar? Pero sucede en el estadio olímpico, a una distancia Muy lejos de de aquí. 300 metros de distancia, y yo voy a estar, va a predicar, qué sé yo, Guillermo Maldonado, Casuna, Marco Brunet, quien sea de ellos. Hermano, no vamos a ir tan lejos. Aunque no lo Va a predicar conozcamos, Yesenia por Ten. nombre. Yo voy para allá, aunque me ponga 2 kilómetros, porque esa mujer. Hasta de otro país viene. O sea, ella nada más que Dios la usa, no usa más nadie. Porque andamos buscando aprobación, eso es aprobación humana. Ujú. Eso no es aprobación de Dios, eso es de humanos. Yes. Porque el mismo Dios que la usa a ella puede usar a Gonzalo, Yes. puede usar a cualquiera de esos niños.
Yes. Cuando Dios usó por primera vez a Jota, hoy descarriado, que Ujú. ustedes están tirándole piedra, lo que tenemos que estar orando por él, Yes. a ver si Dios lo liberta. Claro. Jota. Yo Jota estaba. tenía cuántos años? Ah, ya. 5 para 6. Y Dios no hizo cosas en Brasil grandísimas a través de ese Impresionantes. niño. Entonces, no era que el pastor luchó, no era que el otro, Juan, pensé lo que conocía y yo, Dios lo hizo a través de él. Así es. Entonces, la gente entendía que Jeremías era muy poca cosa para que Dios probara cosas a través de él. O Yes. sea, la gente tenía que, Dios tenía que hablar a través de Sedequías, que era el rey, Ujú. o de cualquier miembro de la corte real, porque era lo que ellos probaban. Ujú. Como es cierto, lo que lo dijo el rey, el más hablador era él, Sí. el más mentiroso era él, el más pecador era él. Ujú. Pero para el pueblo, bueno, era el rey. La gente aquí cuando el presidente dice tal y tal cosa, sí, lo dijo el presidente, gran cosa, pero ese es más mentiroso. No es un político. Y como dice el Pidio, mire, y eso es otra falacia. Yo le invito a ustedes a estudiar las falacias que hay, que se usan demasiado en política, en la iglesia, en las escuelas. Eso se llama falacia de autoridad. Y yo recuerdo que Albert Einstein, con su deseo de que el universo sea estático, porque él creía en un universo estático y eterno, metió en su fórmula a propósito un asunto llamado constante cosmológica con la misma fuerza de la gravedad para hacer un universo que no se mueva. Imagínense si no hubiésemos tenido telescopios como es el telescopio Hubble, que con eso fue que se dieron cuenta que el universo se expandía, y como se expandía significa que tuvo un inicio, como dice la Biblia. Imagínense que no tuviésemos telescopio, tuviéramos gente diciendo, Albert Einstein dijo que hay una constante cosmológica que tiene la misma fuerza de la gravedad y por lo tanto el universo no se mueve. ¿Y quién le va a decir a usted que no? Un hombre acabado de ganar el premio Nobel, el físico más grande, desarrollador de la teoría más grande en el siglo XX de la relatividad. Nadie se va a atrever a decir que no, porque si te dice, no, eso no es así, ¡ay, tú sabes más que Albert Einstein! Eso es lo que te van a decir. Entonces, como decía el Pidio, eso es una falacia muy grande, de que fulano dijo, pues tú sabes más que fulano. Como yo que le dije a alguien, miren, en ese libro hay muchas cosas antibíblicas. Pues tú sabes más que fulano de tal, que no voy a mencionar el nombre para que no se turbe aquí, porque es una persona muy... Esa persona me satanizó, sí, me satanizó, y bueno, pero que mira lo que dice ahí, que no, que él lo vivió, que él lo experimentó, bueno, está bien. Y no te digo, Entonces, mire, es increíble, falacia de autoridad se llama eso. Hay tanta mentira. Ujú. Sí, es mentira, pero eso son mentiras. La frase es una mentira. Einstein tuvo que luego admitir que lo metió eso ahí. Tanto en artistas como en profetas, Ujú. profetas Sí, ay y Dios mío. apóstoles, ¿verdad? Se levantan a veces porque tengo Una visión. capacidad intelectual, Oh, sí, también. tengo letra, se me da oportunidad en la iglesia para enseñar y yo puedo. Y se levanta con el nombre de yo soy tal cosa. De lo que está en tendencia. Pero mi hermano, usted lo que es un hermano de silla, pero por favor, Es una ovejita ahí, quédese ahí. quédese tranquilo, deje que Dios lo use. Vaya notando que la mayoría dicen ser, pero, ¿y de qué yo voy a vivir? Yo tengo que trabajar para yo comer. Entonces tú no le estás trabajando al Señor. No eres profeta, ¿verdad? Porque los verdaderos profetas. Los verdaderos Una llamada. profetas Una son, llamada.
son entregados. Jeremías lo dejó todo Ujú. y hasta esconderse en cueva y todas esas cosas. Wow. Golpeado, apedreado. Y vinieron donde venía, ¿eh? Porque no era que era un jornalero. Un disparatocito, sí. Que tengo una libretita como Pablo Sí. Escobar. Y él se entregó Claro. al llamado. Entonces, eso es verdadero, esos profetas que existen ahora, que no hay de bendición, bendición, bendición y bendición. Ujú. Y como yo a veces digo un riquibamba. Y lo hacen para ganarse el favor de la gente. Sí, para ganar. Y hacen un alboroto. Hermano, yo sé porque hay hermanos que me han dicho, se sienten tan grandes, que no reciben mensajes de personas. Ujú. ¿Entiendes? Ni pastor tienen, porque ellos entienden, Ay, eso es otra no, cosa. ellos entienden que Pastores, no tienen capacidad para pastorear. Son personas que pierden el rumbo. Dios las puede Yes. usar, pero en realidad pierden el rumbo. Yes. No quieren saber. Es que nosotros también los Sí. seguidores, Ay, pastor, Alimentamos pero eso. No. No. Ay, no, para yo tener que informar de mis actividades. Yo no, ¿y quién es ese pastor para yo informar de nada? ¿Verdad, pastora? Yo le iba a decir que se ha perdido esa costumbre de cuando vamos a invitar a alguien, decirle deme el número de su pastor. Eso se hacía antes, mucho. Sí, pero eso hay que hacerlo. ¿Tú te lo sabes? Claro, Si porque es un cabro o una cabrita que llegó, o es una oveja, pero hay que preguntar. claro. es que, por te digo, nosotros somos culpables Sí. de que ciertos hermanos, otros hermanos, se llevan a nivel de increimiento lo que Dios hace a través de ellos. Yes. ¿Por qué? Porque nosotros no atrevemos a decir, no, hay que invitar a fulano, hay que darle tanto. Entonces, una razón muy sencilla, porque a veces nosotros no hacemos mensos también. Ujú. O sea, la Biblia nos manda a ser manso, pero No nosotros lo menso. entendemos por menso, por no decir la otra palabra. Pues no dice pe. Ajá. Por no decir tú. Manso y lo confundimos con menso. ¿Por qué? Bueno, pero si yo le digo, vamos a invitar a la hermana Yari, no, ella tiene una tarifa y quizás no podemos darle eso. Perfecto, no hay ningún problema. Quieren que yo voy a hablar con la hermana Yari, dígame hermana Yari, nosotros tenemos un evento tal día, nosotros queremos invitarla a usted, ¿qué tenemos que buscar? Ah, que a mí hay que buscarme esto y esto. Perfecto. Entonces yo ahí una vez le digo, yo también tengo unos requerimientos para usted, hermano. Yo necesito que en ese evento se convierta 200 personas. Yo necesito que en ese evento haya por lo menos 20 milagros. Y entre esos milagros yo creo que resuciten 200 personas. O te damos el No, la 25%. respuesta de hermano Yari será, casi seguro, no, porque eso no dependerá de mí, eso dependerá de Dios. Entonces yo le voy a contestar. Dependerá de Dios también la ofrenda que ponga en mi corazón para darle a usted. Y dando empate. Con lo que Dios ponga, si Dios me dijo que le dé 1 millón, yo le voy a 1 millón. Pero si Dios me dijo que le diera 100 pesos, le voy a dar 100 pesos. Porque si lo que usted va a hacer, Depende de lo que Dios. yo va a hacer. Y lo que yo quiero hacer con usted depende de Dios también. Y él es que me va a decir. Ah, no, nosotros decimos, no podemos buscar eso. Es que ahí mismo hay que ponérselo claro. ¿Para qué? Para que usted sepa que lo que usted está haciendo fue Dios que lo mandó a hacer. Yes. O sea, yo no tengo que pagarle. Yo le voy a dar lo que Dios ponga en mi corazón. Ujú. Ojalá Y somos usted culpables pueda decir, nosotros. yo le quise. Y como dice el vídeo, los culpables de que muchas figuras que dañan la sociedad sean famosas, somos nosotros. Los culpables de que haya muchos profetas falsos, somos nosotros. Sí, que le damos el apoyo. Le damos el apoyo, hermano. Entonces, vamos a leer ya para finalizar con estos últimos puntos. Alguien que me lea ahí 36 y 37 del capítulo 32 también. 36. Sí, y 37. Con todo, ahora el Señor Dios de Israel dice así, de esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada
ahí está la promesa. Yo los voy a echar, pero Dios promete que los devolverá a la tierra. Verso 38 dice: y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos delante de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra de verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces, aquí vemos la descripción del nuevo pacto. Dice Dios que lo va a poner ¿en dónde? En el corazón. En la clase pasada hablamos de que cuando Dios dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y pondré mi ley en su corazón, y ya no tendrán necesidad de que nadie les diga: el Señor no le gusta esto y aquello, sino que su misma conciencia le va a decir a ellos: usted lo hizo mal. Eso no se hace. Eso no se hace. Entonces aquí Dios vuelve a hablar del pacto que va a hacer. Dice: pondré una ley en su corazón. Entonces la relación de Dios ahora va a ser personal con su pueblo. Habrá una transformación interior que se va a esparcir por las generaciones. Entonces dice también: se alegraría con ellos haciéndole bien, y poner todo en su corazón y toda su alma en la obra de restauración. Entonces, Dios siempre, cuando da un problema o muestra su ira en algún momento, siempre viene una promesa que trae un poco de esperanza para su pueblo. Siempre. Y siempre me gusta remontarme a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, porque cuando el Señor habla con las iglesias, a las únicas iglesias, voy a empezar por la parte buena. Siempre el Señor, antes de corregir a alguien, resaltaba lo bueno que tenía. Tú, Pérgamo, trabajas muchísimo para la obra, pero tengo algo contra ti, que habitas en la casa de Satanás. Tú, Tiatira, eres buena en esto y aquello y has retenido la verdad, pero tengo algo contra ti. Te prostituiste, bla, bla, bla. ¿A quiénes Dios no le resaltó nada bueno? A los que no tenían nada bueno. Pero mientras había una iglesia que tenía algo bueno, podía estar hundiéndose en el pecado, y el Señor siempre lo resaltaba. Entonces Dios siempre va a terminar con esa chispa de esperanza, porque aún a las iglesias a donde Él le decía que estaban malas desde el inicio hasta el final, terminaba diciéndole: pero si se arrepienten, tendrán parte en el mundo venidero, les daré corona, les daré estrellas, les daré heredad, etc. Siempre había una chispa de esperanza. Y aquí venimos de nuevo con los profetas. ¿Cuál es la labor del profeta, señores? Es la restauración. Entonces está bien que un profeta diga algo malo. Por ejemplo, que diga: David, Dios me dice que tú estás en pecado, que tú tienes que devolverte, que si yo cuánto. Pero siempre esa profecía va a terminar diciendo: pero si te arrepientes, Dios te va a bendecir. Si te arrepientes, Dios te va a exaltar, te va a levantar. Si te humillas, vas a ser exaltado. Siempre, hermanos. Porque el propósito de Dios es que nosotros nos arrepintamos, que nos restauremos. Amén. Entonces, ¿quién me lee desde el 42 hasta el 44? Dale, caramba.
32. Así dice el Señor. Ajá. Como traje sobre este pueblo todo este mal, así les enviaré todo el bien que les estoy prometiendo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres ni animales, y va a ser entregada en manos de los caldeos. Comprarán heredades por dinero y con escritura, y las sellarán ante testigos, en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de las montañas, de las campiñas y en las ciudades del sur, porque yo restauraré cautivos, dice el Señor. Amén. Entonces, aquí está la promesa de salvación y de liberación. Dios le dice, yo los haré volver del mal que yo mismo les voy a enviar. Porque como decíamos al principio de la clase, la gente tiende a arrepentirse cuando Dios lo procesa. Yo conozco una persona que tiene problemas en los pulmones, le han hecho unas cirugías increíbles, tiene unos orificios ahí, es mujer, y se le ve el hoyo que tiene de todos los tubos que le han metido por ahí. Sin embargo, en cada una de esas cirugías esa persona se arrepiente. Antes de ir a cirugía se convierte. No me morí. Y dice, oren por mí por favor, que yo me voy a arrepentir si Dios me sana. Sale airosa de la cirugía, dura 2 días cristiana y se sale. Vuelve a complicarse y vuelve a convertirse. Sale airosa de la cirugía y se sale. Entonces, el ser humano es así. Lo que quiero resaltar es que cuando esté en problemas, siente la necesidad de llamar a Dios. Somos así. Pero Dios está buscando gente que le ame, aun cuando todo esté bien, también cuando todo esté mal, en todo momento. Esa es la fidelidad que Dios busca. Entonces debemos entender esto, porque cuando nos suceda algo malo, no lo quiero ver a ninguno de ustedes echándole la culpa al diablo, que es lo primero que hacemos, que el diablo se metió en mi casa, que el diablo se metió en mi negocio, que el diablo se metió en mi trabajo, que el diablo se le metió al jefe. Revísese, revise su vida espiritual, revísese, porque el pueblo de Israel, como decíamos en la clase pasada, le alardeaba a Jeremías de que ellos estaban bien y que él era el que estaba equivocado. Y cuando vino la prueba, ¿qué le dijeron al pueblo? Bueno, sucedió y ya. Después de que le decían al pueblo, no, eso no va a pasar, tranquilos, nosotros somos los que sabemos de la Biblia y nosotros estamos bien delante de Dios, no se lleven de ese loquito. Y cuando sucedían los problemas, le decían al pueblo, bueno, sucedió y ya. Entonces, es fuerte, el hermano Braulio. Tú sabes que tú mencionando eso de Jeremías. En ese entonces Jeremías le preguntaba al Señor que por qué iban a venir esos juicios contra el pueblo de Dios si todo estaba bien. Entonces Dios llevó a Jeremías al pasado y le enseñó cómo estaban los líderes religiosos. En su mente tenían pornografía. Fue como que Dios lo transpuso en el tiempo. Y lo puso a ver cómo estaban los líderes en su pensamiento, en su corazón. Y lo devolvió y le dijo, esta es la razón de esto y esto y esto y esto. Es así, miren, a mí usted me puede engañar, danzando, hablando en lengua, dando vueltas. A la pastora usted le puede engañar, vistiendo ancho y largo, pero a Dios Mira, ninguno le engañamos. mira que sucede también, que es un tema desafiante, porque que lo que se inundaba en aquel momento no era porque Jeremías daba noticias malas, sino a quién él se atrevía a decirle que estaba mal. Ay, ¿Me explico? Eso es como que me digan a mí, mire, Pili, tú tienes que ir mañana y ir a la casa del cardenal. Cuando él sale de la misa,
Tú tienes que decirle a él públicamente, ante su feligreses, que él está en pecado. Y que Dios le va a dar un tiempo para que él reconcilie su vida. O que él va a terminar de esta y de esta manera. Señores, el cardenal puede tener un prostíbulo de atrás. Pero si voy yo y se lo digo ahí, por Dios que me mandó, y ahí no salgo vivo. Para que lo sepa. Porque fue al cardenal que se lo dijo. Yes. Ahora bien, si viene un guardia pasando ahí, yo lo paro. Mire, varón, yo le dice a usted que si usted no ve a esa otra mujer que usted tiene, que no es la suya, Seguridad. prepárese que le van a arrancar la cabeza, no pasó nada. Lo único que la gente dice, mire, el guardia está en serio, que se ve. ¿Me entiendes? Porque fue el guardia. Yes. Para el cardenal, que ciertamente lo está No haciendo, sale vivo. No, yo no salgo vivo. Es más, y si salgo sin dientes y tuerto. Sin dientes y tuerto como mínimo. Es lo malo que me van a dar. Seguridad. Es una realidad. Entonces era lo que pasaba con Jeremías. Jeremías podía decirle, hasta a Masur, podía decirle, tú, como se lo decía cada rato. ¿Y qué pasaba? Nada, le daban 2 o 3 galletas. Pero decirle al rey, tú tienes que dejar a tu mujer que tú también estás viviendo con ella. Yo te decía a ti que tú estás viviendo en infidelidad y que tú estás abusando de la confianza de tu hermano. Lo que hizo Juan el Era Bautista. el rey. Lo mandaron preso, sí. Era el rey. Poco lo hicieron cuando lo mataron. Yes. Sí, porque el mismo rey le dijo, tú dices que va a venir Babilonia y que me van a llevar preso y que yo voy a estar cautivo en otra nación. Y tú te atreves a decir eso así. Era increíble. Entonces, el último punto del último punto. El punto C del punto último. Hoy en día es difícil creer que hay cosas buenas que no pueden suceder, que nos pueden suceder. Hay que ver más allá de nuestras circunstancias, que no todo está perdido, que Dios sigue obrando a nuestro favor. Siempre que tengamos problemas, recuerde que Dios siempre permite algo con una buena noticia al final. Siempre. Y siempre voy a decir esto. Esta es la razón por la que el pueblo de Israel aún no cree en Jesús. Porque la promesa que sobresalía de los profetas era: ustedes van a ir a otra nación esclavos, ustedes van a ser perseguidos, hollados, etc. Pero llegará el día en que Dios levantará la nación de Israel y la pondrá sobre todas las naciones. Y vendrá el Mesías, y vendrá el Consolador, y vendrá el Pacificador. Y toda esa promesa se quedó ahí. Y para ellos es imposible creer en un Mesías que no restauró la nación de Israel y la puso por encima de todas las naciones. Entonces, ellos todavía viven con esa esperanza. Y lo curioso es que nosotros también vivimos con esa esperanza. Aunque nosotros sabemos que ya Él vino y va a volver. Amén. Entonces, hasta aquí hemos terminado. Si usted tiene alguna pregunta.